Amén. Bienvenido, bienvenida a todos los que estáis en ese lugar, en el directo, en el online, y bienvenido a todos los que estáis de forma presencial. Muy bien, muy bien. Necesito luz y vamos a darle en esta mañana. Estamos hablando acerca de quién es tu autoridad espiritual. Pregúntale al que tiene a tu lado, ¿quién es tu autoridad espiritual? De mientras que reflexiona un poco a todo eso, que escuche esto, porque esto es súper importante. Hoy tenemos muchas ausencias, están de vacaciones, y termina ya el verano, ya estamos en octubre. Nunca tuve tantas ganas de que viniera Halloween, para que ya se acaben todas las vacaciones, todas las fiestas, todos los puentes prácticamente. Madre mía. Bueno, después de Halloween viene el día 1, ¿no? Bueno, es broma. Muy bien, pero escuche algo que necesito compartirlo contigo. Nuestra identidad no lo da el aforo. Nuestra identidad no lo da las circunstancias. Nuestra identidad no lo da si hay 100, 200, 300. No lo da. Por eso es súper importante que usted ponga al oído a lo que estamos declarando. Y hemos lanzado la segunda canción, la primera de adoración, increíble, ¿eh? Está hablando de su gracia. Está hablando, tú no, yo me las invento las letras. Él es el rey, ¿no? Él es el rey. Na, na, na. Más o menos. En Jesús fuerte soy. Pero no me hagan con la cabeza así y déjate la garganta cuando esté cantando eso. Escuche bien, yo cada vez canto menos donde haya foros importantes de personas. Cada vez canto menos. A mí me gusta verlo aquí, ahora. Este es el termómetro de dónde está tu fe, dónde está mi fe. Porque la fe es ver aquello que no veo como si ya lo hubiera visto. En el Dios que creemos, en ese es en el Dios que hemos decidido poner nuestra fe. La segunda canción que decía, Jesucristo basta, ¿no? ¡Wow! Da igual lo que te rodee, da igual lo que acontezca, da igual. Pero ¿sabe qué? Hay algo importante. ¿Quién es la autoridad espiritual? Porque todos necesitamos una autoridad espiritual. Alguien que entre a nuestro corazón y nos diga, ¡despierta! Porque tu identidad no está en lo que te rodea, sino en lo que tú has depositado tu fe y tu corazón. La semana pasada hice la intro a este mensaje, pude hablar del primer punto, para no meter la pata lo voy a ver aquí, y el primer punto que estuve hablando era la autoridad espiritual de la iglesia. Estuvimos hablando acerca de la importancia en el hogar, la importancia en la iglesia. Estuvimos hablando acerca de que necesitamos vivir bajo obediencia. Dile al que tú tienes a tu lado. Necesitamos vivir bajo obediencia. Estuvimos hablando acerca de los jefes. Estuvimos hablando acerca de los gobernantes. Y hoy vamos a tocar el segundo punto del mensaje de esta mañana. La pregunta, el título del segundo punto es ¿qué difícil es esperar? Diga conmigo, ¿qué difícil es esperar? Había un rey, primer rey, apúntalo, anótalo, de Israel. ¿Cómo se llamaba? Primer rey de Israel fue Saúl. Era alguien con muchos dones y talento, pero le costaba vivir bajo autoridad. Primera de Samuel. La autoridad de Saúl era Samuel. Y primera de Samuel 10, capítulo 8. Esto sería genial que te lo pudiera anotar, que pudieras apuntar en tu terminal, en tu TCD, en tu cuaderno. Primera de Samuel capítulo 10. Dice ahí, en el versículo número 8. Dime, hello, cuando lo tengan. Hello. Go tomorrow.
¿Lo tiene? Algunos ni dicen ni pío. Tiene Primera de Samuel, capítulo 10. ¿Traíste Biblia? Empecemos por ahí. ¿Cuántos trajeron Biblia? Venga. ¿Tú no trajiste Biblia? La trajo tu mujer. No levante la mano. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8, dice la palabra, dice, luego desciende a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vale. En la NTV dice, para sacrificar ofrendas quemadas y ofrenda de paz. Deberá esperar, le está hablando a Saúl, su autoridad Samuel. Deberá esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. En otra versión dice, y te daré más instrucciones. Quiero hacerte una pregunta, porque este mensaje no es para aquellos que piensan que vivir bajo autoridad no es para este tiempo. Este mensaje es para aquellos que entienden el privilegio y la necesidad de vivir bajo autoridad. ¿Cuántos están conmigo? Samuel le da unas instrucciones ¿a quién? A Saúl. Una frase antes de entrar a ese punto. Tenemos autoridad cuando estamos bajo autoridad. Alguien que no tiene autoridad se debe de hacer un reseteo y es porque no viven bajo autoridad. Queremos tener autoridad. Quiero tener autoridad como hombre de mi matrimonio. Tengo que vivir bajo autoridad. Tengo que tener un hombre, un líder, alguien de parte de Dios que entre en mi corazón. Tenemos autoridad cuando estamos bajo autoridad. Y por eso el libro de Marcos 1:22 dice, la gente quedó asombrada de sus enseñanzas porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. O sea, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, encuentran a un Jesús enseñando con una autoridad que lo diferenciaba de todos los demás. De todos los contextos que había en aquel momento, aquellos que andaban, que vivían bajo su religiosidad. La diferencia que marcó la vida de Jesús con la de ellos fue que Jesús vivía bajo autoridad. Y por eso él le preguntaba al Padre. Y por eso muchos vieron con la autoridad que enseñaban. Por eso es imprescindible. ¿Quieres autoridad? Una pregunta. ¿Quieres autoridad? Vive bajo autoridad. Marcos 1:22, vemos a Jesús, como te he comentado, enseñando con una verdadera autoridad el contexto que tenía en medio. 2 puntos ahí. La prueba de si vive bajo autoridad lo define si tiene la capacidad de esperar. Recuerde la historia que te he contado anteriormente. Samuel le da una instrucción a Saúl y consistía en esperar hasta el 7º día. Y quiero compartir rápido esa frase y apúntala. La prueba de si vive bajo autoridad la define si tiene la capacidad de esperar. ¿A cuánto le gustan esperar? A mí no me gusta esperar. 2. Muchos han perdido la autoridad porque no han estado dispuestos a esperar. 1. Debemos de tener la capacidad de esperar. Y 2, si no sabemos esperar, vamos a perder la autoridad. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 10, donde estábamos anteriormente, un poquito más adelante dice, capítulo 13 de Primera de Samuel, versículo 10. Ahí vemos un contexto, una historia para poder entender el primer texto que compartimos contigo en este día. Samuel le dio a Saúl una orden y vamos a esa orden. Primera de Samuel 13 del día al 13 dice, precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Bueno, primera, se estaba adelantando. Dice, Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho?
Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste. Y que los filisteos ya están en Mima, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar con vosotros, con nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. Esa fue la respuesta de un tal Saúl. Y ahora dice el 13, la respuesta de Samuel a Saúl, dice: ¡qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. O sea, no sé si tú me estás siguiendo. El primer rey de Israel, si llega a entender la importancia de vivir bajo autoridad, le hubiera dado el privilegio de haber gobernado Israel por siempre. Sin embargo, no fue así. ¿Y por qué te cuento todo esto, querida iglesia? Tanto si eres nuevo como si eres creyente. ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué estoy hablando de autoridad? Y es cierto que es incómodo hablar. El domingo hablaba con Miriam en la tarde y vaya mensaje más incómodo. Pero tenemos que hablar de estos aspectos sumamente importantes. Porque escuche bien, el diablo no puede parar el avivamiento que va a acontecer. Gracias, Jessica. Ahora, escuche bien. Tú y yo podemos entorpecer el avivamiento que Dios va a traer. Amén. Cuidado. El cuadro de muchos, me meto yo también. El cuadro de muchos de nosotros es que en diferentes momentos de nuestra vida es mucho más fácil vivir sin estar sujeto a autoridad. Los que no están bajo autoridad, es cierto que pueden creer en Dios, pero no viven bajo autoridad. Creen en Dios, pero no creen en la iglesia. Incluso en las instituciones que Dios ha establecido, puede ser que crean en Dios, pero no se sometan a las autoridades de la iglesia. Todos los de aquí, no hace falta que pregunten, pero seguramente conoce a alguien que dice: yo amo a Dios, yo amo a los hermanos. Bueno, yo me llevo todo el día llamando por el teléfono a los hermanos, pero yo no me sujeto a nadie. Yo no quiero formar parte de una comunidad, de una iglesia local, o está sujeto a un hombre. Recuerda algo: los líderes somos puestos por Dios, pero somos imperfectos. Y recuerda lo que compartí la semana pasada, y si no lo escuchaste, está en la plataforma de YouTube, y Dave lo puede traer al presente y volverlo a escuchar si no lo recibiste. Acuérdate de que no te sometas a una autoridad viendo la cara del hombre, sino aprendamos a vivir bajo autoridad, entendiéndolo como un principio divino. Todo cambia. Yo no me someto a mi pastor porque él me obliga a que me tengo que someter. Yo me someto a mi pastor entendiendo la divinidad de Dios. No le pongo la cara de él, le pongo la cara de Dios ahí. ¿Me están entendiendo? Muy bien. No sea de aquellos creyendo en Dios, pero no estando sujeto a nadie. ¿Quién es tu autoridad espiritual? Alguien que no está bajo autoridad nunca, jamás disfrutará de tener autoridad. Estamos en una iglesia súper nueva. Antonio, bien, amén, hermano, gloria a Dios. Estamos en una iglesia súper nueva. Y poco a poco se irán levantando líderes. Y esos líderes necesitarán vivir bajo autoridad para poder proyectar sobre los demás autoridad. Te conté la historia de Pablo.
alguien que mataba a los creyentes, iba en busca de los cristianos, de repente todos hablamos de ¡wow! ¡Qué encuentro con el Espíritu Santo! ¡Rapapapapá! Genial. Pero nadie hace énfasis en que la única vez que aparece un tal Ananías, que no era un don nadie, Pablo se somete a Ananías en sus primeros instantes de discípulo de creyente. Y Ananías es el que pone sus manos sobre él para que recobre la vista. ¡Wow! ¿Sabe lo que pasa? Que si usted y yo no aprendemos a vivir bajo autoridad, aparecerán muchos don nadie en nuestra vida y seremos sorprendidos. Por lo tanto, apúntate esta fecha, guárdalo en tu corazón y que Dios no te tenga que dar una lección de un don nadie, sino que tú puedas ser esa persona que vive bajo autoridad para poder proyectar autoridad sobre otros. ¿Cuántos dicen al menos sí? Dice Hechos capítulo 13, del 1 al 3 dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipa, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, le impusieron las manos y los enviaron. Vivir bajo autoridad te da el privilegio de que impongan las manos sobre tu vida y te puedan enviar. La prueba total de vivir bajo autoridad es la obediencia. Primero de Samuel, capítulo 15. Deberías de anotar capítulo 15, prácticamente todo lo que acontece, arrancando desde el versículo 2 hasta el versículo 23. Yo solo voy a leer del 22 al 23. Y dice ahí, Primera de Samuel, capítulo 15, del 22 al 23. Si te pueden leer ese capítulo, sería genial. Al menos los primeros 23 versículos. Dice, pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificio o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia, estas no son palabras mías, míralo en la Biblia, por favor. Dice, escucha, le está hablando Samuel. Dice, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Madre mía. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ahí terminó el reinado de Saúl. Ahí terminó. Hey, habría que verse en el pellejo de este hombre. Cuando todo lo demás se alistaba, decidió no esperar al séptimo día que llegara Samuel y se adelantó en los acontecimientos. ¿Sabe qué? Yo no dudo de tus buenas intenciones. Dios no duda de nuestras buenas intenciones. Nadie duda de tus buenas motivaciones. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Que a veces podemos precipitarnos al propósito y al plan de Dios. Romanos dice algo rápido. Capítulo 13 del 3 al 5 dice, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien.
Pero si está haciendo algo malo, por supuesto que debería tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarle. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienen que someterse a ella, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Romano. ¿Sabes por qué nuestra naturaleza se resiste a vivir bajo autoridad? Porque es cierto que no siempre hacemos lo correcto. Y viene el miedo, viene el temor. Pero lo correcto no es vivir con un espíritu de temor en nosotros, sino con el deseo de hacer lo bueno y lo aprobado delante de Dios. No sé si nos estamos siguiendo, no sé si nos estamos entendiendo, pero el temor tuyo y mi temor no nos justifica para vivir bajo autoridad. ¿Quién es tu autoridad espiritual? ¿Quién te pregunta por tu matrimonio? ¿A quién abre la puerta de tu corazón para que te pregunte aquello que tú tratas que es intocable? A veces vivir bajo autoridad es incómodo, pero necesario. Primera de Pedro dice, capítulo 2, 13 al 14 dice: por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado, a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. No vamos a castigar a nadie, no es nuestro propósito. Y creo que mirar la autoridad desde una perspectiva de castigo, creo que te pierde lo mejor. Creo que te perdería lo mejor. Me hace mucha gracia Antonio, esta mañana tomando un café decía: como echemos un verano más como este, esto es hecho terrible. A veces habla, a veces profetiza y todo. Sí. ¿Quién podía entrar ahí? ¿Quién podía decirte, hermano, ¿dónde está tu compromiso con la iglesia local? ¿Dónde está tu compromiso? Una pregunta para ti. ¿Dónde está tu compromiso con la iglesia local en este tiempo? A lo largo de estos días, a veces Antonio, vamos, hey, ¿cómo está? Y muchos no te cogían ni el móvil. Otros te decían, sí, estoy bien. Vale, adiós, bye, chao. Y otros, pues decían, hey, lo siento mucho, pero voy cuesta arriba este verano. Estoy desanimado, estoy batallando. Pero al menos rendían cuenta de lo poco que podían rendir. Al menos, hey, estoy vivo,
Gracias por tu WhatsApp, gracias por tu mensaje. Gracias a Dios que todavía hay hermanos que no se sienten ofendidos porque la autoridad le pregunta. Hey, cuidado. Hey, cuidado. Cuidado. Quiero cerrar este mensaje con el texto. No hay mejor conclusión que hacer de ella una conclusión bíblica. La obediencia es mejor que el sacrificio. En otras palabras, a Dios no le importa lo que tú y yo podamos traerle hoy aquí delante. Lo que le importa es tu obediencia y mi obediencia. Porque la obediencia nos puede llevar a otro nivel. 2. La sumisión es mejor que el olor de la grasa. En aquel contexto era típico quemar y la grasa era también parte que ofrecían. Pero escúchame bien, vivir en obediencia y vivir una vida de sumisión, aunque nuestro contexto nos diga todo lo contrario, nos posiciona de parte del favor. 3. Cuidado con el tercero. Cuidado. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Lo compara la Biblia. No me lo estoy inventando. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Y sabes lo peor de todo esto? Esto es fuerte. Prepárate. Esto es fuerte, voy a decir. Que hoy dentro de nuestras comunidades de fe hay muchos hechiceros que viven con un espíritu de rebelión. Eso es lo peor. Eso es terrible. Vivir una vida de rebelión. La palabra te compara con la hechicería. Y 4, vivir en rebeldía y terquedad por narices, dice la palabra, es tan mala como rendirse ante ídolos. Vivir, yo del burro no me bajo, Antonio. Del burro yo no me bajo. Es tan mala como rendirse ante ídolos. Y para cerrar tengo una pregunta para ti. ¿Cuántos Saúles hemos visto a lo largo de nuestros años? No sé si entendiste esta pregunta, pero ¿cuántos Saúles hemos visto a lo largo de nuestros años? Gente buena, gente con dones, gente con talento. Me atrevería a decir algo. Me atrevería a decir algo muy personal, pero me atrevería a decirlo. Gente que mejorarían nuestros días. Líderes que mejorarían nuestros días. Pero hoy ya no están. Cuidado con el espíritu de Saúl que venga sobre nuestras vidas. Porque muchos de nosotros hemos visto a tanto y a tanto que no entendieron la importancia de esperar. La importancia de entender que antes de liderar, uno tiene que ser liderado. Antes de proyectar autoridad sobre ti, tienen que proyectar autoridad. Puse diferentes ejemplos, no los voy a nombrar. Ve y escucha el mensaje de la semana anterior. Pero es una pasada cuando podemos sentarnos a tomar café y poder ahí abrir la puerta del corazón, que alguien te permite que entre ahí. Es una pasada. Yo hubo un momento,
Miriam lo recuerda, lo hemos vivido, donde hemos vivido momentos donde, hey, tienes que desaparecer del mapa. ¿Pero por qué tengo que desaparecer del mapa? Deja de organizar tonterías. Deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Hey, pero es que hemos organizado el evento en Jerez, 400 jóvenes pagaron su entrada, algo histórico en Cádiz. Desaparece. Wow, es que obedecer a veces es difícil, muy difícil, pero merece la pena. Porque todo eso al final nos transforma y nos convierte en lo que seremos hoy y en lo que seremos mañana. Y esta palabra viene para esta iglesia, para todos los que sienten esta casa como suya, esta familia como suya, y sobre todo aquellos que amamos tanto a Dios, que queremos vivir con la idea clara de quién es nuestra autoridad espiritual, para cuando venga, me atrevería a decir, ahora que está viniendo un nuevo movimiento de parte de Dios, como lo hubo en el 80, como lo hubo en el 90, como lo hubo en el 2000. Ahora vamos a recordar este tiempo, antes de la pandemia y después de la pandemia, como un tiempo donde Dios vino, rescató a su iglesia. Un tiempo de cosecha, un tiempo de fruto, un tiempo de avance. Vamos adelante por todo lo que viene. Recibe este mensaje en tu corazón. Ponte de pie. Yo sé que si hoy levanta tus manos, que Dios va a prosperar tu economía. Levanta tus manos, que tu enfermedad, yo sé que todo eso está guay a veces. Pero para que todo eso llegue, recuerde algo. La semana anterior leí un texto, ¿no? Donde intentaban de echar demonios en su nombre y no lo echaron porque no vivían bajo autoridad. Hey, nosotros, diga con nosotros, quizá, diga conmigo, quizá no vamos a ser Pablo. No tengáis miedo, no vamos a ser Pablo, pero quizá seamos Ananías. El puente, diga conmigo, el puente de muchos Pablos para un movimiento de parte de Dios. Fue necesario un Ananías. Nunca más apareció en la Biblia. ¡Wow!